Campo del Progreso. Ya tenemos varios acuerdos más importantes de nosotros. 28 Adobe 28. Yo no sabía que ustedes estaban buscando. 28, 29, no, 28 la inauguración. Si quieres venir a la inauguración. Bien, gracias. Y como ha estado súper equipado. Creo que cubre el año. Sin embargo, este año no me queda. Es un caso raro. Las personas haciendo plátano te da más que un sueldo de Y también la corporación. que aquí en el país se llama aumentar. Oh, te vi lejos ahí. Aquí don Ramón subió. Entra a un empleado Tengo un año nada más. aunque demos la cesantía, pero por 5 años para poderla pagar. Ese es precisamente ese es un reto que tenemos en la Cámara, porque exposición. Aquí con un buen amigo, tenemos algo pendiente, ¿verdad? Monseñor Osorio nuestro embajador Chris Campbell, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña en Irlanda del Norte, Natalie Sampson, encargada de negocios de la Embajada de Canadá, Fernando González, presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad, Campos de Moya, cónsul de la India, Ramón Ortega, presidente de ASIEX, Claudio Fernández, presidente de Fedocámaras, José María Cabral, tesorero de la Mesa Redonda de la Mancomunidad, en 1996, Su Majestad la Reina Isabel II de Gran Bretaña y la jefa de la Mancomunidad lo condecoró con la Orden de Miembro del Imperio Británico. Con ustedes, el señor Fernando González Nicolás. Señor Jean-Alain Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Promoción de Exportaciones e Inversión Extranjera de la República Dominicana, embajador de Gran Bretaña, Chris Campbell, encargada de negocios del Canadá, Natalie Sampson, cónsul general de la India en la República Dominicana, Campos de Moya, embajadores de asociaciones empresariales, también aquí la presencia del señor José Sena, presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, así como también dirigentes de la Asociación de Hacendados, también con nosotros aquí el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Osvaldo Oyer, que nos acompaña, y demás representantes de instituciones financieras, socios, firmas de abogados del país. Todos, en nombre de nuestra Mesa de la Mancomunidad, les doy la más cálida bienvenida a todos ustedes a este seminario. A la vez, quiero agradecer sinceramente la presencia y el apoyo de los expositores, los panelistas y el público en general que hace presencia aquí hoy. El objetivo de organizar este seminario es contribuir de alguna forma a crear conciencia en toda la sociedad en general sobre la importancia que tiene para el desarrollo económico y el bienestar de nuestro país la inversión extranjera. La inversión extranjera no solo es una fuente de riquezas, sino también de transferencia de tecnología y conocimiento. Los países de la Mancomunidad son hoy en día en conjunto los mayores inversionistas extranjeros que tiene la República Dominicana. En los últimos 10 años, los países de la Mancomunidad han invertido
en nuestro país la suma de 6.237.000 millones de dólares en el sector minería, principalmente la industria del ron, la energía, el turismo, entre otros. El total de las inversiones de la mancomunidad equivale a un 26.3% del total que ha recibido la República Dominicana en inversión. Por otro lado, y también de importancia, los mercados de la mancomunidad son importantes para los productos de exportaciones dominicanos. De los 5 principales mercados de exportación que tiene la República Dominicana, 3 son de la mancomunidad. En el 2015, los principales destinos de exportación para las exportaciones dominicanas fueron los Estados Unidos con 4.500 millones, le siguió Haití con 1.021 millones y después el Canadá con 700 millones, le prosiguió la India con 565 millones y el quinto mayor destino para los productos dominicanos resultó ser en el 2015 Gran Bretaña. Los 3 últimos países mencionados son miembros de la mancomunidad. La mancomunidad, existen ejemplos que como a través del fomento de la inversión extranjera países se han modernizado y han logrado salir de la pobreza hacia la riqueza. La protección de la inversión extranjera no solo es responsabilidad del gobierno, sino también de la sociedad en general, a través de exigir a los gobernantes. Es justo reconocer que el gobierno del presidente Medina hace los esfuerzos para incentivar y proteger la inversión extranjera en nuestro país. Sin embargo, hay todavía que hacer para igualarnos a países que compiten con nosotros internacionalmente, atrayendo la inversión extranjera. Esperamos que esta iniciativa, este seminario, contribuya a que todos entendamos mejor cómo la seguridad jurídica influye preponderantemente sobre las decisiones, sobre las inversiones que vengan al país y que se mantengan. Es clave que los negociadores representando el interés nacional estén capacitados y así puedan proteger y garantizar el interés nacional. Una vez firmados los contratos, hay que respetarlos. En caso no hubieran sido acordados correctamente al interés nacional, entonces hay que penalizar a los funcionarios que firmaron y no únicamente a la empresa extranjera que invirtió sus recursos. Antes de terminar estas palabras, quiero traer la atención de ustedes 2 ejemplos sencillos, pero que son sumamente simbólicos, sobre cómo la inversión extranjera beneficia. Quiero recordar en este momento a un señor extranjero que invirtió en la República Dominicana en los años 60, adquiriendo el Central Romana. Me quiero referir a Charles Bluhdorn. Charles Bluhdorn no solamente trajo inversión extranjera a la República Dominicana, sino que este señor, discretamente y quizá olvidado, fue el propulsor principal de varios sectores en la economía dominicana que hoy estamos sustentando y estamos disfrutando de riqueza. Este señor fue responsable del turismo, fue responsable de las zonas francas, fue responsable de la industria del tabaco, fue responsable de modernizar el azúcar, trajo el cine a la República Dominicana, trajo a Frank Sinatra, trajo Miss Universo, filmó la película El Padrino de Santo Domingo y puso en el mapa mundial la República Dominicana, además de las inversiones. Hoy podemos palpar el beneficio que esto le dio a la economía dominicana y le sigue dando. Otro ejemplo que quiero sacar a colación hoy, para terminar estas palabras, es un país de la mancomunidad que se llama Singapur. Singapur hace 50 años era más pobre que la República Dominicana.
Hoy en día, Singapur es de los países más ricos del mundo y ejemplar, donde su sociedad vive la prosperidad, gracias a los gobernantes que tuvieron. ¿Qué se hizo en Singapur en términos sencillos para salir de la pobreza? Uno, priorizó y protegió la inversión extranjera. Segundo, Singapur promovió y promueve las exportaciones y le da prioridad. Tercero, en Singapur no solamente se invierte el 4%, como aquí ya logramos, después de mucho esfuerzo, esta sociedad por fin logró el 4%. En Singapur se invierte el 16% del PIB en educación, no el 4%, 10 veces más que aquí. 4, en Singapur se le da valor a la meritocracia, al seleccionar y nombrar los funcionarios. Y por último, en Singapur hay cero tolerancia a la corrupción y al narcotráfico. Señores, nosotros podemos aspirar a mejorar la República Dominicana, a que la prosperidad nos llegue y aumente, y esto va a ser a través de proteger la inversión extranjera e incentivarla. Muchas gracias. Gracias a Fernando González, presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad. Yananay Rodríguez, secretario de Estado y director ejecutivo del Centro de Ustedes, el doctor Yananay Rodríguez. Voy por adelante. Buenos días a todos, a todas. Nos unimos a los saludos de la mesa principal y los saludamos a todos y cada uno de ustedes. De todo, quiero agradecer a la mesa de los países de la Mancomunidad, en la persona de su presidente, el señor Fernando González, y de sus demás directivos, por habernos invitado a inaugurar este seminario sobre seguridad jurídica e inversión extranjera. Los organizadores han preparado, de la mano de las autoridades y expertos inaugurales, a las tecnicidades del concepto legal de seguridad jurídica. Basta decir en este momento que a grandes rasgos, como está versada audiencia bien sabe, genera un mayor desconcierto en los regulados sin que ello implique la riesgo. Usualmente, cuando una persona de negocios piensa en lo que significa la ley cierta, son necesarias proyectar sus negocios tan necesarias para elegirnos como destino idóneo de inversiones extranjeras directas. Me refiero más puntualmente al valor intangible de la certeza de que cuando el máximo mandatario de un país empeña su palabra, los hechos y los resultados que le harán ilustración, este gobierno se ha preocupado por los aspectos más tradicionales del fomento de la certeza legal, pero sobre todo se ha ocupado de volver la alta administración a puntos de credibilidad que generen confianza a los administrados y a nuestros inversionistas. Señoras y señores, cuando el presidente Danilo Medina promete, cumple. De eso no queda duda. Desde los más diversos sectores se cree en la palabra presidencial. Se sabe que el presidente habla siempre para cumplir y que en aquellos pocos casos en los que las cosas han tenido que variar por circunstancias, conjeturas o porque le conviene al país es cambiar la dirección original, entonces el presidente da siempre la cara, presenta explicaciones, brinda la tranquilidad de que hay principios y razones invariables que motivan cambios para permanecer en la ruta de los objetivos y metas, y en los que se puede creer y confiar para sentirnos seguros de que los asuntos públicos marchan con verdad. Sin embargo, la confianza y la seguridad óptimas para negocios no se construyen solo con cumplir la palabra. Además de toda la solvencia y credibilidad de este gobierno, en cualquier proceso de negocios también se requiere que, después de haber atraído la inversión, quien depositó su confianza en el país no sienta que ya no nos interesa, que tenemos de ellos ya su inversión
y por tanto el gobierno ágil que le recibió su intención inicial luego de dar la espalda en el delicado proceso de desarrollo, ampliación y crecimiento de sus negocios. Por eso, en el tema de inversión extranjera, la atención y seguimiento a la inversión ya establecida son claves para generar seguridad administrativa, una de las muchas facetas de la seguridad jurídica, quizás la más importante desde la óptica gubernamental. Consciente de ello, el gobierno del presidente Danilo Medina reestructuró la división de inversión del CIRD, creando la gerencia de expansión y seguimiento al inversionista. Esta está compuesta por abogados y técnicos especializados en materia de inversión. Esta gerencia presta asesoría a los inversionistas sin costo alguno en los retos que puedan enfrentar, con el objeto de que logren desarrollar sus operaciones en el país, a la vez brindándoles soporte en sus planes de expansión y en la creación de nuevos empleos de trabajo. Aquí varios de ustedes ya conocen esa experiencia porque nos han visitado y han utilizado estos servicios gratuitos. Desde la renovada gerencia de expansión y seguimiento al inversionista, hoy procuramos dos objetivos principales. El primero, lograr que las empresas extranjeras reinviertan y expandan sus operaciones, otorgándoles asistencia técnica para superar todos los retos que puedan enfrentar. Y el segundo, pues lograr desarrollar encadenamientos productivos con empresas locales, aumentando así exponencialmente los beneficios económicos para nuestro país y la propia empresa, activando la generación de empleos para nuestra gente. Como deben imaginarse, lograr cada reinversión implica reiterar un acto de confianza, que el inversionista sienta que tiene seguridades garantizadas, que valió la pena y vale la pena de nuevo depositar nuestro o ese capital en nuestro país. En generar esa confianza y seguridad, como en tantos otros temas, amigos, el gobierno del presidente Danilo Medina, con humildad, ha sido muy eficaz, porque a través de las asistencias y consultas otorgadas por la mencionada gerencia del CIRD, hemos logrado la exitosa expansión de múltiples proyectos provenientes de todos los sectores productivos del país, asistiéndole en la obtención de sus permisos y licencias, al igual que en el reclutamiento de personal calificado, capacitándole, realizando ferias de empleos y de nuevo acompañándolo en todos los retos que puedan tener. Por eso, las más grandes empresas del mundo eligen a República Dominicana como destino número uno de la región para invertir y reinvertir. Decisiones como esta se deben, sin lugar a duda, a lo que ha vivido la República Dominicana en estos 4 años de gobierno. Un desarrollo extraordinario que alcanza los sectores más diversos y los impulsa de manera simultánea, que alcanza los sectores y los toca haciéndolos crecer. Es el resultado, señores, de trabajar sin horarios, de visitas al interior los domingos y los días feriados, de instituciones trabajando hasta altas horas de la noche, de una visión de gobierno y de política pública como hace mucho tiempo nuestro país quería ver. El gobierno, el CIRD y un servidor continuaremos garantizando la estabilidad jurídica y económica necesarias para que las inversiones extranjeras y el país sigan por buen camino en el que transitan, mediante reglas de juego claras, economía creciente y estable, acompañamiento cercano y eficaz al inversionista y sobre todo mediante el acto de darle verdadero valor a la palabra empeñada. Feliz jornada y muchísimas gracias. Gracias al doctor Jean Alain Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD. Primeramente, quisiéramos decir que desarrollar esta iniciativa es algo que nosotros felicitamos. Para CIEX, la seguridad jurídica representa la certeza y garantía principal de un Estado de Derecho de cara al crecimiento y sostenibilidad de las inversiones. Desde su fundación en 1985, CIEX ha velado por el crecimiento y desarrollo sostenible de inversión extranjera en el país, a través de acciones orientadas a promover políticas públicas y privadas que favorezcan el flujo de inversión de capital extranjero dentro de un clima de negocios competitivo bajo principios y garantías que rigen el Estado de Derecho y la seguridad. Es por tanto
como gremio empresarial que agrupa y representa a las empresas de capital extranjero en la República Dominicana, nuestro mayor interés y objetivo en esta jornada es destacar los retos que enfrenta la seguridad jurídica y las oportunidades de mejora que como país debemos abordar para atraer más inversiones y lograr el crecimiento sostenible de las existentes. Cuando hablamos de sostenibilidad en términos de inversión, es cuando la seguridad jurídica adquiere mayor preponderancia, pues sin garantías, reglas definidas, cumplimiento de la ley y aplicación de una justicia transparente, las inversiones no se desarrollan ni se mantienen en el tiempo. Por tanto, como sectores que apostamos a mayor desarrollo social y económico para la República Dominicana, sustentada en inversión local y extranjera, nuestra misión a corto, mediano y largo plazo debe concentrarse en responder las debilidades que afectan la seguridad jurídica como pilar fundamental para atraer los capitales. Y cuando escuchamos hablar sobre seguridad jurídica, el tema parecería sencillo y de incuestionable relevancia para relaciones que pueden sostenerse en el tiempo. Sin embargo, delimitar los efectos que acarrea la falta de seguridad jurídica o bien las experiencias positivas que han alcanzado algunos países en términos de inversión y desarrollo por presentar indicadores que garantizan la existencia de una seguridad jurídica robusta, nos lleva a colocarla como clave para el desarrollo económico de toda nación, pues la permanencia y crecimiento de las inversiones depende de la institucionalidad, es decir, el cumplimiento de la ley, reglas claras, cumplimiento del debido proceso, la eficacia del Poder Judicial y la transparencia. Y escucharán durante este discurso muchas veces lo de reglas claras, debido proceso, cumplimiento y transparencia, que son los pilares sobre los cuales debe estar sustentada la seguridad jurídica. Pues al momento de invertir en algún negocio, lo hacemos tomando en cuenta diferentes aspectos, entre ellos el tiempo, el retorno de nuestra inversión, nuestro rol en el negocio, responsabilidades y sanciones que serían aplicadas en caso de incumplimiento. ¿Qué pasa? La aplicación de sanciones al incumplir lo pactado. La decisión más sensata sería no invertir. Por tanto, hay decisiones pactadas. La seguridad jurídica exige que las decisiones es la que aporta certeza y garantía a las inversiones. Así lo vemos como países como Estados Unidos, Chile, Suiza, Colombia, Gran Bretaña, entre otros, donde las inversiones locales y extranjeras han ido en crecimiento a través del tiempo. Si hay seguridad jurídica, los inversionistas, tanto en relación con el Estado como en relación con sus asociados, saben a qué atenerse, sobre cuáles son las consecuencias de sus actos, saben qué puede esperar en sus decisiones y finalmente que dichas consecuencias serán efectivas y que podrá exigir el cumplimiento discrecional que ocasiona trabas al desarrollo de las inversiones, como el saneamiento del Poder Judicial y el fortalecimiento y el cumplimiento del sistema normativo, el lamentable intento de evasión y hechos vandálicos ocurrido en la prestigiosa empresa de inversión extranjera, miembro de ACIEX, en días pasados, y como demandar positivamente las declaraciones emitidas la semana pasada por el presidente de la Suprema Corte ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, al referirse a los inconvenientes que ha creado la Ley 140-15, que introdujo cambios a la ley de notario, destacó: el embargo es un acto de violencia legalizado y la mejor seguridad jurídica. Finalmente, para concluir con el cuarto pilar, a enfrentar la sostenibilidad, transparencia y garantía de reglas de negocio. Y para finalizar, sin inversión no hay generación de riquezas. La República Dominicana no puede seguir creciendo y desarrollándose. Sin seguridad jurídica, la imagen internacional de la República Dominicana deja de ser positiva. Sin seguridad jurídica, la estabilidad financiera del país se derrumba y sin seguridad jurídica el país se queda sin futuro. En ACIEX continuamos abogando incansablemente por la implementación de políticas públicas bajo alianza público-privado que aborden las oportunidades de mejora, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad, con la finalidad de incentivar y construir oportunidades para el desarrollo de un clima robusto y favorable para la inversión extranjera local en la República Dominicana, sostenible en el tiempo. Muchas gracias y feliz jornada.
Gracias al señor Ramón. Hacer unos breves comentarios o pinceladas de algunos conceptos o referencias conceptuales del tema, tanto en el orden económico en cuanto a la economía nacional como jurídico. Yo me atrevo a decir, no por ser pesimista, sino por el contrario, por el reto que esto que implica. Que el país vive en un déficit existencial en sus aspectos esenciales. Que sin temor a exagerar, pudiéramos llegar a afirmar que está pasando por una de sus peores o estados de crisis generalizado. Tenemos déficit presupuestal, tenemos déficit comercial en cuanto a nuestra balanza de pago, y ni hablar del déficit institucional en todas las órdenes. La inversión en sentido general, y en particular la extranjera, juega un papel vital en el desarrollo de los pueblos. Lo primero que hay que hacer es atraerla, pero como se ha dicho aquí ya anteriormente, no solamente es atraerla, sino mantenerla. No queremos inversiones golondrinas, queremos inversiones estables y duraderas en el tiempo. Para eso necesitamos un clima de inversión óptimo, para eso necesitamos ser competitivos. Y como nación en este mundo globalizado en que estamos inmersos, todo lo relacionado a la permisología y contratología es indispensable también que tenga un trámite rápido y expedito. Pero lo anterior por sí solo no funciona. Es como andar un carro que nada más tiene aire las dos gomas de adelante y las dos gomas traseras pinchadas o sin aire. Bajo ese símil, la seguridad jurídica juega un papel principalísimo en causar que ese carro circule seguro en las vías públicas y sus pasajeros se sientan con suficiente confianza de que el mismo llegará a destino. La seguridad jurídica, por ende, es un derecho constitucional consagrado en el artículo 110 de nuestra Carta Magna, la cual, la nuestra proclamada en el 2010, proviene de otras constituciones que consagran el mismo principio. Y bajo este principio, bajo el precepto de la irretroactividad de la ley, dispone el artículo 110 de la Constitución que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté sub judice cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Por ende digo yo, en sentido macro, la seguridad jurídica como concepto constituye una serie de principios que seguro nuestro expositor abordará, entre los cuales simplemente me voy a referir o a señalar los principales a mi consideración. El de libertad, que es la libertad de acción del individuo que vive en un Estado de Derecho. El de seguridad, tanto de reglas claras como de instituciones jurídicas confiables, por no decir lo que nosotros los abogados hablamos de la aplicación objetiva de la ley. El de igualdad, otro principio, de que el caso de cada uno será tratado en igualdad de condiciones y será resuelto, por ende, por tratarse de la misma naturaleza, que viene a ser también el principio que la ley es igual para todos. Y el último, el de legalidad, que es el respeto a los derechos adquiridos. Yo creo que ya sin más preámbulos, paso entonces a dar la semblanza de nuestro. En primer lugar, agradecer con este rigor a la mesa redonda de los países de la Mancomunidad de la República Dominicana. En primer lugar, por haber organizado este importante seminario, y en segundo lugar, por haberme invitado a participar de él. Lo que pretendo hacer, y aquí se ha hablado bastante del tema que nos ocupa, es trazar un marco conceptual general sobre la centralidad y trascendencia del tema de la seguridad, que no solo jurídica, en cualquier sociedad, y hacer un breve repaso, así sea a vuelo de pájaro,
sobre los criterios más importantes que ha venido sentando el Tribunal Constitucional de nuestro país. El 25 de abril de 1651, Thomas Hobbes firmaba en París la dedicatoria del Leviatán, una soberbia metáfora del Estado cuya finalidad esencial consiste en garantizar seguridad al individuo y paz a la comunidad de la que éste forma parte. En su concepción, en el estado anterior al contrato social, los hombres vivían en una situación de guerra constante, latente o declarada. Era una guerra de todos contra todos y la única ley imperante era la ley del más fuerte. En el capítulo 13 de ese texto señero del pensamiento político se puede leer: todas las consecuencias que se derivan de los tiempos de guerra, en los que cada hombre es enemigo de cada hombre, se derivan también de un tiempo en el que los hombres viven sin otra seguridad que no sea la que les puede procurar su propia fuerza y su habilidad para conseguirla. En una condición así, no hay lugar para el trabajo, ya que el fruto del mismo se presenta como incierto y, consecuentemente, no hay cultivo de la tierra, no hay navegación, no hay uso de productos que podrían importarse por mar, no hay construcción de viviendas ni de instrumentos para mover y transportar objetos que requieren la ayuda de una fuerza grande. No hay conocimiento en la faz de la tierra, no hay cómputo del tiempo, no hay artes, no hay letras, no hay sociedad. Y lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro por perecer de muerte violenta. Y la vida del hombre se vuelve solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Esa es la radiografía con que se funda el Estado moderno. La constatación de que en un entorno atenazado por la inseguridad, la permanencia de la sociedad en términos civilizados es imposible. La seguridad, entonces, no es solo un concepto jurídico y ni siquiera es principalmente un concepto jurídico. Es una necesidad humana. Jehová decide destruir a Sodoma y a Gomorra por la maldad que se había apoderado de esas dos ciudades. Abraham lo confronta. O sea, Abraham a Dios le dice: pero tú no puedes hacer eso, porque tú nos diste una ley que es la ley de la justicia, y tú no actuarías con justicia si destruyeras a justos y a pecadores de manera indiscriminada. Y le dice: imagínate que hubieran 50 justos, o 45, o 20, o 30, o 10. Es decir, lo que le está diciendo es: ni siquiera tú, que eres el juez de toda la tierra, puedes ponerte por encima de tu ley. Incluso tú, que eres el supremo legislador del universo, tienes que estar subordinado a tu ley. De eso es que se trata, no se trata de otra cosa. Y la cuestión nos la anunciaron desde el Génesis. Buenos días. Y pues de antemano, cualquier inconveniente que mi virus le ocasione, por favor, me excusa. Creo que la presentación de Cristóbal ha sido por demás brillante y completa. Contiene elementos jurídicos, elementos emocionales y hasta elementos espirituales. Creo que hay ahí una conjugación de aspectos muy, muy interesantes sobre el tema de la seguridad jurídica. Yo quiero irme un poco a reflexiones que me provocó algunas pocas lecturas que hice sobre el tema de seguridad
jurídica y los planteamientos que hacía ahorita Cristóbal. Lo primero que estuve pensando mucho mientras leía algunas cosas es que tradicionalmente cuando uno piensa en problemas de seguridad jurídica, lo primero que aflora es la idea de problemas de institucionalidad, problemas hasta de estado de desarrollo de los países. Uno suele vincular mucho los problemas de seguridad jurídica a los bajos niveles de desarrollo y lo ve como un problema más que nada de países del tercer mundo. Sin embargo, reciente participaba en una conferencia del APA en Estados Unidos y en uno de los paneles que trataban sentencias sobre un tema muy interesante que por razones de tiempo no puedo abordar, a mí aquella discusión me parecía, pero estoy en Estados Unidos o estoy en Santo Domingo, ¿dónde es que yo estoy? Porque la preocupación tan grande que ellos tienen con sentencias recientes, por ejemplo en la materia de derecho a la competencia, en términos de la inseguridad y la incertidumbre y la desconfianza que esas sentencias están comenzando a generar, parecería una discusión pues de cualquier país tercermundista. Examinando, curiosa de buscarle respuesta a esto, examinando un poco la doctrina internacional, encontré que aparte del listado que a veces son muy exhaustivos de lo que son las amenazas más importantes que tiene la seguridad jurídica hoy en día, encontraba que hay cierto consenso en la idea de que las dos más grandes amenazas que existen en la seguridad jurídica en el mundo de hoy son, en primer lugar, la crisis actual, la crisis actual de la ley debido al fenómeno mundial de la constitucionalización del derecho. Esto es decidir las situaciones jurídicas no en base a las normas legales preexistentes que regulan la materia, sino en base a los principios constitucionales que pudieran estar envueltos en cada caso. Esa crisis, dicen, se entiende que se acelera por lo que se ha denominado, muchos denominan, la inflación de las leyes en el mundo de hoy. Pero en aras de establecer cómo evitar ese nivel o cómo reducir los niveles de inseguridad jurídica, me fui por la parte del derecho comparado y una jurisprudencia española muy interesante de Jaime Rodríguez Araña, que postula lo siguiente en su jurisprudencia comparada: la ciencia de la técnica normativa como ciencia social, que trata la forma de elaboración de las normas, especialmente de la ley, de las posiciones administrativas de carácter general, tiene una profunda vinculación con uno de los principios generales del derecho, como lo es el de la seguridad jurídica. Básicamente, se entiende que nosotros debemos desde un inicio de la génesis donde se va a producir la inseguridad jurídica, tener que intervenir. Igualmente, una sentencia del hermano país de Colombia establece un alcance o dos vertientes que tiene la seguridad jurídica. La primera, que tiene que ver propiamente con el ordenamiento jurídico, y la segunda, la que otorga certeza propia a los ciudadanos sobre la solución de sus conflictos sometidos a la consideración del Estado. Pero nosotros no nos quedamos atrás, pues la República Dominicana, el principio, se encuentra también en varios artículos de la Constitución, pero hay una jurisprudencia establecida de la Suprema Corte de Justicia que así lo reconoce. Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional, que la unidad jurisprudencial referida asegura la obtención de una justicia predecible, cualidad que ha sido reconocida por la doctrina como una garantía de dos de los principios fundamentales. Estamos hablando del cumplimiento de la ley o de un acuerdo establecido o de la norma administrativa. No es eso lo que nos estamos refiriendo, sino que hablamos de que la ley ha sido elaborada desde su génesis
sin que genere en su contenido o sus omisiones, que pudiese ser también, que produzcan una confusión o dudas en los destinatarios en la aplicación de la misma, una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o la previsibilidad de sus efectos. Institucionalidad de justicia. El doctor Castaño fue reconocido como joven sobresaliente JACE en el 99, como personaje destacado en el 2011, reconocido también en el 2013 por el Colegio Dominicano de Abogados por su aporte al ejercicio del derecho y la justicia en RD, porque constituye un inmenso honor para la abogacía dominicana y el Colegio de Abogados reconocer sus méritos acumulados y su alta vocación de servicio. Fue reconocido también por el Colegio de PEC, Fernando Arturo de Meriño, su condición de egresado, por su aporte a la sociedad dominicana y sus mostradas competencias en el 2014. Es un enorme privilegio presentarles al doctor Servio Tulio Castaño. Perdónenme, pero me da vergüenza esto, honestamente hablando. Aunque la gente no lo cree, yo soy muy tímido, honestamente hablando, pero gracias por la invitación a una actividad tan importante como esta. Lo aprecio y lo valoro. Preparé algo que se fundamenta sobre la base de decisiones del Tribunal Constitucional, de algunas normativas que ustedes van a ver que no contribuyen real y efectivamente a que el régimen de consecuencia de la seguridad jurídica en la República Dominicana real y efectivamente tenga una visión transversal, sino que muchas veces los sistemas de consecuencia en la República Dominicana funcionan para un sector, pero lamentablemente para otro no funcionan. Agradezco la participación de Marisol cuando nos sentaron al lado de ella. Parecíamos 3 cactus al lado de una flor, imagínate tú. Dios mío, eso no es justo. Pero preparé algo y dice así: la seguridad jurídica es determinante para el clima de inversión en la República Dominicana. Estudios tras estudios muestran la importancia de la fortaleza de la institucionalidad para asegurar el desarrollo sostenible de políticas económicas y sociales y de las bases para la gobernanza democrática. Si esta consistencia jurídico-institucional no existiera, la configuración de cada uno de los elementos del Estado social y democrático de derecho sería muy vulnerable. Dado que nuestra realidad social es muy dinámica y se ve afectada por múltiples variables, el país requiere de respuestas que brinden certidumbres ante los conflictos imprevistos propios de cada coyuntura. Ante cada hecho, acto o situación donde existan intereses distintos y que involucren disputas o conflictos entre particulares o entre estos y el Estado, una de las grandes preocupaciones en el mundo globalizado se refiere a la calidad, eficiencia y transparencia de los mecanismos institucionales de cada país para garantizar los derechos de las partes y la protección de las inversiones, la propiedad y los procesos productivos involucrados. Lo anterior lleva a formularnos varias interrogantes. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos por las decisiones que asumen? ¿Cómo está configurado el régimen de consecuencia que sirve de soporte a la seguridad jurídica nacional? ¿Cuán consistente es ese régimen en el marco de las relaciones entre los órganos del Estado? ¿Qué rol juegan las soluciones e influencias extrainstitucionales para hacer variar las decisiones judiciales? ¿Juegan las soluciones e influencias extrainstitucionales para hacer variar
las decisiones judiciales en el marco de los conflictos. Todo lo anterior configura un marco de preocupaciones sobre el que deseamos presentar algunas pistas para la reflexión colectiva sobre el particular, especialmente en lo relacionado con el impacto de la seguridad jurídica y la inversión extranjera en esta ocasión. En nuestro país se concibe una constitución formal como norma fundamental del orden jurídico que presupone un modelo del Estado social y democrático de derecho que debe garantizar, entre otras cosas, la seguridad jurídica. La Carta Iberoamericana de Función Pública, respaldada por la 13ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno del año 2003, nos indica que, y cito, el Estado constituye el máximo órgano de articulación de las relaciones sociales en función de la gobernabilidad, el desarrollo socioeconómico sostenible, la reducción de la pobreza y las desigualdades existentes en el ámbito social, termina la cita. En el mismo tenor de incrementar la transparencia en el país, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, la ABA, ha definido igualmente como un gran avance para mejorar la competitividad del país la aprobación de la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciales. Iniciativa que ha tenido como base un amplio consenso entre distintos sectores públicos y privados. Concluyendo, este marco legal se ha erigido como la salvaguarda necesaria para la protección de empleados de las empresas que se ven afectados por dicho escenario de dificultad económica. Esta norma se traduce en un aporte a la seguridad jurídica de cara a los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes ahora cuentan con reglas y procedimientos claros para la protección de sus derechos y acreencias. Como ya sé que tengo que terminar, el régimen de consecuencia es un solo párrafo. En el país debe, sin lugar a dudas, de ser mejorado sustancialmente. En base a lo que hemos expuesto, su buen funcionamiento implica deshacernos de todas las malas prácticas inherentes a la gestión de la cosa pública, lo que no hace más que debilitar el clima de las inversiones, lo que significa la aprobación de normas de transparencia, los procesos que involucren iniciativas privadas y el Estado. Promover la tipificación y codificación de crímenes y delitos contra el derecho de propiedad y las empresas, como las que se contemplan en el nuevo Código Penal. Es la parábola del centurión. Porque cuando el centurión va a donde Jesús, que estaba un poco distraído, porque la gente estaba eufórica, llegó un momento en que el centurión le dijo, no, prepárate un momento. Así como yo me debo a la voluntad de mi general, el centurión dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Qué es lo que quiere decir la bendita palabra? Es que todos estamos sometidos a un orden. Y cuando uno analiza los sistemas de consecuencia, yo no sé si ustedes oyeron un pronunciamiento que hizo la fiscal del distrito, Jenny Berenice, de que inclusive en materia de corrupción existe la jurisprudencia de la corrupción. Ella dice que ella ha podido comprobar que los casos en donde hay involucrados políticos, el sistema judicial se pronuncia de manera diferente cuando en los casos no intervienen políticos. Ese es el reto, señor. O sea, hay un problema de consecuencia que no solamente se refleja en la seguridad jurídica, sino también en cómo funcionan los sistemas de consecuencia. Muchísimas gracias. De
doctor Tulio Castaño. Toca darle la palabra a nuestros brillantes panelistas que yo seguro que nos van a enriquecer con sus comentarios complementarios y sus adiciones. Quiero empezar por darle la palabra a Marisol Díaz. El orden dice que Luis Rafael. Yo soy una mujer muy legalista. No hay problema. Bueno, creo que los comentarios de Sergio Tulio sirven para que son temas que ya ha pasado en la República Dominicana, y en esa lista también va el trato discriminatorio al inversionista, y recordar aquella época que había áreas veladas para los inversionistas extranjeros y cosas de eso. Eso ya nadie se acuerda de eso. Yo creo que hay que reconocer que de alguna manera u otra es un territorio caminado, pasado, y que ya estamos del otro lado, de manera estable. Pero sí creo que hay temas ahí que preocupan. Cuando Sergio Tulio habla del maldito tema de la corrupción, habla del soborno. Y yo he llegado a pensar que, bueno, no, el dominicano se cree que buscarte un amigo tuyo que es el amigo del amigo del amigo del juez, y que él por amiguismo decide que eso no es corrupción. La gente cree en la calle, y yo creo que muchos abogados también, que corrupción es cuando usted da cuarto. Que alguien le resuelva por amistad y le incline la balanza, eso no es corrupción. Eso es un amigo que me ayuda. Simple y llanamente, te cantan charo, charo, te llevó el diablo. El cuarto. Gracias. Marisol. Sí. Bueno, es imposible pensar en que pueda haber un régimen de consecuencia a la seguridad jurídica cuando se vive en una sociedad en que simplemente no hay consecuencias para las actuaciones de los funcionarios del Estado. Y a pesar de que sí, la República Dominicana ha sido signataria de convenciones internacionales, que se ha avanzado con distintas reformas, el problema es que en la esencia no tenemos sentadas las bases para que haya ni una separación de los poderes del Estado, ni para que haya tampoco rendición de cuentas y consecuencias. Y sea más atractiva para la inversión, no solo extranjera, sino local. Como bien se ha dicho, hay una parte importante del país a la que los problemas de seguridad jurídica le duelen directamente en el bolsillo, pero al final la falta de seguridad jurídica nos duele a todos en el bolsillo, a la población en general, porque se traduce en menos oportunidades para la sociedad dominicana. A pesar de eso, República Dominicana ha sido muy exitosa captando inversiones, a pesar de los problemas que pueda experimentar, que son muchos y que yo voy a compartir con ustedes en unas palabras que fueron escritas para solamente no perder algún detalle, porque la memoria nos traiciona a todos. Antes que todo, agradecerle su presencia y felicitar la celebración de este foro. Es importante destacar que la República Dominicana ha sido un país extraordinariamente exitoso en la captura de inversión extranjera, logrando un posicionamiento envidiable en la región. Los números hablan por sí solos. Según el CIRD, desde el 2006 al 2015 hemos captado 21.139 mil millones de dólares en inversión extranjera. Eso es un número importantísimo. Actualmente la CEPAL presentó a través del informe La inversión extranjera directa en América Latina y en el Caribe 2016 que somos el principal receptor en la región del Caribe, con un 39% de todo el dinero que entra a estas islas. Es así como grandes marcas dominicanas, Lugar, la cervecería, Presidente, las telefónicas, entre otras, han pasado a ser propiedad en parte o en su totalidad de inversionistas extranjeros. Nuestro importante ritmo de crecimiento ha sido una de las razones de ese interés, pero también nuestro principal activo, que es la paz social. Mucha gente no aprecia que República Dominicana ha estado 50 años en un proceso ininterrumpido de democracia, mientras otros países han estado teniendo algún tipo de trauma. Y esa paz, esa capacidad de poder transicionar de una situación política a otra
y la colaboración de los distintos sectores ha sido quizás el principal activo nuestro durante todo este tiempo. En vista de lo previamente expuesto, y viendo y sabiendo que hay un escenario global que se encamina hacia una economía mucho más interconectada, hoy hablamos de transición digital, ¿verdad? O transformación digital, en la que tenemos que interactuar con países que se han trazado esquemas claros respecto de cómo lograr mayor competitividad y mayor productividad y se han alineado para lograrlo. Un ejemplo de ello es Centroamérica. Veamos cómo han aprovechado el DR-CAFTA y muchos de esos países tienen superávit con los Estados Unidos o con sus pares, cosa que no pasa en el caso de República Dominicana. Así como de los factores internos que atraen las inversiones, debemos plantearnos cómo es que vamos a lograr potenciarnos más e ir más allá de lo que hemos logrado hasta ahora. Hemos sido exitosos, pero ¿cómo podemos seguir siendo exitosos o más exitosos todavía? Es importante estar consciente de que contamos con un gran potencial para desarrollarnos y lograr una mayor inversión, pues contamos con una posición geoestratégica privilegiada, con la fuerza laboral necesaria. Tenemos 4.9 millones de trabajadores o una fuerza laboral de 4.9 millones de personas. Segundo, la calidad de las normas vigentes para responder a la realidad de la sociedad. Y tercero, la capacidad de gestión de los jueces y la administración pública en el momento de implementar o procurar el cumplimiento de esa normativa. Institucionalidad y evidencian la debilidad del sistema democrático, colocando en riesgo uno de nuestros principales activos, que ya mencionamos anteriormente, la paz social. Si el Estado no ofrece soluciones, entonces el sistema... Gracias a la Mesa de la Mancomunidad por la invitación. Hemos oído reiteradas veces en el día de hoy que la República Dominicana ocupó el puesto 93 de 189 países en el Doing Business del 2016. Lo que quizás no vimos fue que fue 3 puntos abajo de lo que habíamos recibido en el 2015. Uno de los parámetros que analiza ese estudio es el registro de la propiedad. El estado actual del registro inmobiliario en la República Dominicana es, a mi entender, una de las áreas que más afecta al clima de inversión en el país. El mismo acusa falta de procesos definidos, un alto número de distorsiones en las regulaciones y resoluciones y la inseguridad en respecto a los tiempos y el resultado. Permítanme referirme a eso en los minutos que me han sido concedidos. Los principales fallos en la jurisdicción inmobiliaria: deficiente control parcelario. La grave deficiencia en el control parcelario en el país se manifiesta en que a la fecha no contamos con una cartografía digital depurada de las mensuras aprobadas desde 1947, es decir, bajo la antigua ley 1542 del 47. En consecuencia, oportunamente eso, que es importantísimo, no fue hecho. Además de eso, tampoco se han adquirido y en las cantidades suficientes los receptores satelitales para las inspecciones de la Dirección General de Mensura Catastral. Por supuesto, tenemos una ausencia de capacitación académica a los agrimensores en el correcto uso del sistema GPS, RTK y la georreferenciación satelital. Además de, por supuesto, la improvisación en la adopción y uso de software cartográficos gratis, es decir, ellos tratan de suplir su falta de conocimiento y de tener los instrumentos adecuados con GPS. Imagínense lo que es hoy en día un deslinde bajo la nueva ley con un GPS. A 9 años de haberse implementado el CIRSEA públicamente, todavía hay miles de planos y certificados de título de parcelas aprobadas bajo la ley 1542 del 47 sin escanear. Y eso es lo que supone que los empleados por demás tengan que hacer muchas veces la búsqueda manual. Esta situación, adicionada a la falta de institucionalidad, aquí ha dado lugar a que sea aprovechada por agrimensores inescrupulosos, quienes, con el concurso de actores judiciales, han fabricado inmuebles mediante la aprobación de planos desplazados y o rotados que resultan estar solapados o superpuestos con los planos que corresponden a derechos ya registrados, tanto bajo la antigua ley 1542 del 47 como bajo la nueva ley 108 del 108.
Aunque la solución final de esos inmuebles virtuales, o sea, con planos aprobados con errores y o negligencias técnicas, en el mejor de los casos, y fraudes por violentar el concepto del comprador de buena fe en los peores, tendrá carácter judicial. Eso es lo que significa que el propietario afectado tiene que requerir asesoría legal y técnica en pro de una solución con sus costos asociados en tiempo y dinero. La ilegitimidad de esos inmuebles entorpece seriamente la inversión nacional y extranjera. Cuando un adquiriente de buena fe, creyendo en la existencia de seguridad jurídica en la República Dominicana, limita su debida diligencia a verificar con la autoridad competente si el certificado del título ha sido expedido a nombre del vendedor y si dicho inmueble se encuentra libre de cargas y gravames. Se pudiera llevar tremenda sorpresa al corroborar los linderos o si se encuentra solapado. ¿Cuáles son algunas de las deficiencias adicionales que hemos encontrado? Aprobaciones anticipadas del régimen de condominios que por supuesto fomentan la inversión en República Dominicana, pero que también da lugar a que desarrolladores inescrupulosos puedan potencialmente afectar a inversionistas de buena fe. Nuevos saneamientos dentro de áreas protegidas, tener que oír que en la Laguna Redonda, en Miches, hay más de 20 saneamientos posicionales dentro de esa área protegida, y que lo mismo ocurre en la isla Sabona, en la cual, pese a ser parte del Parque Nacional del Este, presenta más de 12 saneamientos aprobados, pues deja mucho que desear. Eso también conlleva un abuso del Estado de Derecho porque se saturan los tribunales y se crea al final un clima de inseguridad jurídica. Como ejemplo, cito un caso conocido por nuestra firma, en donde la compañía propietaria de un inmueble, luego de obtener 2 sentencias favorables en primera instancia y la Corte de Apelación y posteriormente en la Suprema Corte de Justicia, sigue siendo demandada en 2 instancias adicionales e independientes, pero con la misma pretensión. Concluyo. Asegurar de manera formal el derecho de propiedad es fundamental para el crecimiento económico de nuestro país. Si la transferencia formal de la propiedad inmobiliaria es muy costosa y o muy complicada o es defectuosa, el registro formal de los bienes inmuebles puede convertirse en informal nuevamente, no sirviendo como garantía para un préstamo ni como participación de una inversión. Muchas gracias. Por esta invitación y la oportunidad que se le brinda a CAMIPE a participar en las recomendaciones para mejorar el entorno para la inversión y la seguridad jurídica. Es indudable que el sector minero nacional ha demostrado ser un importante motor de la economía dominicana. Las cifras hablan por sí solas. Sin embargo, en la industria extractiva, un entorno favorable para atraer la inversión extranjera directa y la inversión privada nacional solo puede ser posible con una proyección de leyes coherentes y consistentes, lo que es fundamental en el desarrollo de los proyectos mineros. Las minas se desarrollan dentro de un ciclo vital. El ciclo minero consta de 5 fases que son exploración, factibilidad económica, construcción y desarrollo, exploración y cierre y poscierre del yacimiento explotado. Las inversiones en la industria minera son de muy alto riesgo desde la etapa de exploración hasta la explotación. La probabilidad de encontrar un proyecto minero económicamente explotable es de 1 o 2 de 100 proyectos explorados. Durante las fases de las operaciones industriales o producción, ningún proyecto tiene el pleno control del precio de venta de su producto final. Esto debido a que el precio de los metales depende de las fluctuaciones de los mercados internacionales. Para desarrollar un proyecto es necesario tener un financiamiento en base a un estudio de factibilidad banqueable. Las inversiones necesarias son cuantiosas
y es necesario demostrar que existe un método dominado y un proceso metalúrgico con resultados positivos y, lo más importante aún, que demuestre ser ambientalmente responsable. Estos proyectos deben incluir tecnología que mitigue los impactos que generan en su conjunto las operaciones productivas. Desde la Cámara Minera Petrolera, nuestras recomendaciones para mejorar el entorno para la inversión son las siguientes. Reglas claras y donde el espíritu de las leyes sean cumplidas en cada fase del proyecto minero. Implementar el servicio de ventanilla única para los trámites requeridos por las instituciones gubernamentales y leyes sean cumplidos y respetados de acuerdo, sean debidamente fundamentadas con criterios científicos. Que la falta de manejo adecuado de estos factores conlleva una falta de seguridad jurídica que impacta drásticamente el costo financiero, sobre todo de la clasificación riesgo-país para fines de pólizas y de opciones de financiamiento. Al final del día, el impacto que tiene en la decisión la seguridad jurídica del país donde se encuentra el mismo. Vivimos en un mundo globalizado y altamente competitivo. Esto es crucial para atraer las inversiones a nuestro territorio sin que se escapen a otros países. De igual forma, por su característica intrínseca, la presencia a largo plazo de los proyectos mineros en un determinado país con relación a la temporalidad de los gobiernos de turno es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta. Generalmente, los proyectos mineros son de muy largo plazo, 15, 20, 30 años y más. En este sentido, la decisión de acoger inversión extranjera en proyectos extractivos debe ser bajo un esquema de compromiso de desarrollo nacional. Un proyecto minero desarrollado en un país por más de 25 años o más no puede estar sujeto a las relaciones que tenga con un gobierno determinado o un partido, pues el potencial minero que lleva nuestra geología nacional podría desarrollarse y cumplir con el diseñado dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, evitando los riesgos innecesarios que han tomado las inversiones mineras en la República Dominicana hasta la fecha, asegurando un saludable clima de inversión. Muchas gracias. Gracias, José. Ahora voy a hacer la palabra a Milton Morrison. Milton es vicepresidente ejecutivo de la ADIE, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Milton. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias a la mesa de la Mancomunidad por la invitación en este panel. Miren, cuando normalmente en una economía algún sector particular no funciona de manera adecuada, los economistas tratan de buscar las fallas en el mercado. No obstante, en la República Dominicana, y muy propio con el tema que nos convocó en el día de hoy de este seminario, las fallas reales del por qué muchos de los sectores económicos y sobre todo la inversión privada no se desarrolla de manera adecuada en la República Dominicana, tiene su origen en fallas de Estado, más que fallas de mercado. En ese sentido, cualquier mejora del entorno para la inversión pasa por el rule of law o el imperio de la ley. Esto es lo que nos permite organizarnos y hacer previsiones sostenibles en el tiempo. En el caso muy particular del sector eléctrico, yo les quiero decir a ustedes que una de las iniciativas más pronto que hay que hacer en ese sector es llevar al sector eléctrico a la legalidad. Ustedes no se imaginan la cantidad de violaciones de artículos en las leyes que imperan y en los reglamentos que existen que no permiten de una u otra forma que dicho sector se maneje de manera adecuada. Obviamente, como muchos han discutido en la mañana de hoy y han planteado, necesitamos políticas públicas que incentiven las inversiones.
Porque sucede que ante la incertidumbre que puede existir en un mercado, eso aumenta los riesgos. Pero en esa misma medida que aumentan los riesgos, la propensión hacia la inversión disminuye y también encarece las inversiones como tal. Yo creo que ese es un primer mensaje que quienes nos dirigen y que tienen la responsabilidad de dirigir las políticas públicas deben tomar. O sea, deben entender que cuando las cosas no funcionan por el incumplimiento mismo del marco legal y regulatorio en el que se desarrollan, eso de una u otra forma aleja inversiones, o si llegan inversiones, esas inversiones llegan bajo un esquema que no necesariamente es favorable ni para el inversionista ni para el mismo Estado Dominicano. Los gobiernos tienen que cambiar la mentalidad al pensar que le hacen favores al sector privado. Y eso se debe a que no entienden que la gran maquinaria productiva y generadora de empleos del país debe recaer en el sector privado. De suerte tal que vayamos reduciendo el tamaño del Estado y situándolo cada vez más en el rol de regulador y no de competidor. Porque resulta que en muchos sectores, en el mío, en el cual me ha tocado tomar algunas puntualizaciones, ahí se da una situación incómoda en la que se confunden los roles de regulador, de competidor, de hacedor de política pública versus un sector privado que pretende invertir y desea hacerlo. ¿Cómo se mejora el entorno para las inversiones en el sector eléctrico? Voy a poner algunos ejemplos muy básicos, claros. Lo primero, hemos dicho, el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, el caso de las licitaciones. Obviamente, para cualquier inversionista llegar a la República Dominicana y hacer inversiones en los sectores que las leyes le permiten, en la Ley General de Electricidad, por ejemplo, la 52501 del año 2001, ya cumple 15 años ahora, en julio precisamente, esa ley tiene un mandato en su artículo 110 que dice que las empresas distribuidoras deben realizar inversiones, deben realizar licitaciones para identificar las inversiones en generación de largo y mediano plazo. ¿Qué sucede? ¿Podrían ustedes imaginar que en 15 años que tiene esa ley no se ha realizado una licitación con tales características? Pero sí ha sido, digámoslo así, al margen de ese mandato que la ley en su artículo 110 manda. Entonces, obviamente tenemos leyes no tan viejas, más bien recientes, años posteriores se cambia el esquema de juego, hay una amenaza, salen funcionarios públicos diciendo cosas al margen de la ley que ahuyentan la inversión, crean las cuales finalmente les digo que el entorno para las inversiones, para fomentar inversiones y la seguridad jurídica aumentarán en la medida que tengamos instituciones más fuertes, leyes que sean respetadas y sobre todo, y más importante, una gran voluntad de hacer las cosas correctas de parte de quienes dirigen el Estado Dominicano. Muchas gracias. Gracias, Milton. Ahora cedo la palabra a Ricardo Barceló Salas, quien es pasado presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores. Sí, muchas gracias. La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, para los que son muy jóvenes, fue formada en el 1962, a raíz precisamente de la caída de la tiranía de Trujillo, donde el orden jurídico estaba afectado. Y la jurisdicción inmobiliaria, pues fue el caso, diríamos, de nosotros agricultores, la gente del campo, por donde comenzó el problema. Con este preámbulo quiero decirles que el fortalecimiento de la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana es clave para mantener las inversiones en la misma. Y debemos mantener enfocados en el tema de las ventajas del sistema registral de República Dominicana. Desde principios del siglo pasado, y es necesario avanzar en su fortalecimiento para que el servicio que presta resulte más eficiente, mejore los tiempos de respuesta, se adecue a las nuevas tecnologías y que incremente la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Creemos importante mencionar que los procesos de reforma implementados en el sistema registral han demostrado que la RD no solo mantiene su plena vigencia a lo largo del tiempo, es viable en el largo plazo
y se trata de uno de los sistemas con mayores garantías. Ahora, la jurisdicción inmobiliaria, como muchas instituciones del Estado, requiere de su fortalecimiento. En el año 2014, la Asociación de Hacendados y Agricultores, viendo la problemática que había, hizo un diagnóstico donde se identificaron las causas de los problemas, las consecuencias y sus posibles soluciones. Ahí se analizó conjuntamente con la publicación que la FINJUS había hecho en ese entonces. Y consideramos necesario la contratación de expertos que nos hicieran una serie de recomendaciones con relación a cómo podíamos mejorar el problema de la jurisdicción inmobiliaria. El objetivo era contribuir con un análisis objetivo e integrado de la jurisdicción inmobiliaria y proponer acciones dentro del marco programático, estableciendo prioridades para fortalecer la institución. Para esto hicimos desayunos, reuniones con todas las asociaciones y logramos hacer una propuesta de mejora de la jurisdicción inmobiliaria. Esta propuesta de mejora están participando el CONEP, la IRD, la Junta Agroempresarial Dominicana, ADETI, la FINJUS, ACOPROVI y AZONAORES. En estas recomendaciones se encontraron 73 propuestas esenciales para mejorar la jurisdicción inmobiliaria. De esas 73 propuestas, se consideran 9 importantes y urgentes, 14 actividades de prioridad 1, 32 actividad 2 y 18 actividades de prioridad 3. Esto principalmente hablando en el área legal, tecnológica y sistemas, institucional, capacitación, comunicación, infraestructura. Para que tengan una idea de las propuestas importantes, las actividades importantes y urgentes que tenemos que hacer, está, primero, disponer de un reglamento para la gestión de parcelas superpuestas. Desde el mes de junio pasado, la ADA está trabajando con la jurisdicción inmobiliaria en un borrador para este reglamento. Segundo, disponer de la mesa, del funcionamiento de la mesa de políticas públicas. Aquí en esta mesa queremos incluir la participación del sector privado y en la renovación de las mesas que se habían suspendido. Tercero, auditar los sistemas y las bases de datos de la jurisdicción inmobiliaria. Debemos mencionar que hemos trabajado en conjunto con la Suprema Corte de Justicia, que hemos avanzado en reuniones a nivel ministerial, donde se han analizado las debilidades y que se ha estructurado un proyecto de fortalecimiento con el objetivo de mejorar la eficiencia de la jurisdicción. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias a los integrantes del panel por sus interesantes exposiciones. Fernando González está haciendo un takeover de la mesa, así que primeramente agradecerle a todos ustedes aquí en el panel la buena contribución que han hecho al tema de la seguridad jurídica y el impacto en la inversión. Ahora quisiéramos brevemente que Norman de Castro haga un resumen de lo conversado hoy en una forma resumida y ahí le damos cierre a este evento. Buenas tardes. En mi triple condición de abogado de ejercicio, cónsul honorario de Sudáfrica y miembro de esta mesa de los países de la Mancomunidad Británica de Naciones, el amigo Fernando, con los breves plazos que le caracteriza, me pidió que preparara unas palabras de cierre y resumen, conclusiones sobre este seminario. Y la verdad que la labor se me ha hecho muy fácil porque pocas veces en un seminario, en un foro, yo había visto semejante consenso entre todos de que sobre lo que hay que hacer y sobre todo lo que nos falta. A lo largo de este seminario
surgieron palabras y frases claves que quiero recordarles a todos, como incertidumbre, imprevisibilidad, maraña o inflación legal, bajos niveles de confianza y, en fin, impunidad. Cuando hablamos de seguridad jurídica, como hemos podido comprobar a lo largo de este seminario, más que una noción abstracta o escolástica, la seguridad jurídica constituye un real y permanente desafío, por no decir una asignatura pendiente en una nación con las características políticas, económicas, sociales y hasta sociológicas de la República Dominicana. Los ejemplos son variados y recientes, aún en curso, que comprueban lo anterior y afectan sectores diversos de la vida y economía nacionales, a saber, desde la oleada de embargos laborales que asolaron el pasado reciente a la industria hotelera, las cíclicas invasiones de terrenos, pasando por la ley del notariado, donde se podría decir, como señalan los juristas, que el legislador no se equivoca, pero debemos agregar que por lo menos en nuestro país el legislador duda o titubea. Más recientemente nos hemos encontrado con el asalto con vicios de embargo a Bepensa, la concesionaria local de la Coca-Cola, o aún más reciente, la propuesta de norma general de la Dirección General de Impuestos Internos en franco desconocimiento de derechos concesionados vía el Congreso Nacional en el ámbito aeroportuario. La cuestión, señoras y señores, es muy latente. Durante este seminario hemos podido ver cómo el doctor Cristóbal Rodríguez nos señalaba que independientemente de las claras disposiciones constitucionales como los artículos 40 y 110 de la Constitución y de varias sentencias del Tribunal Constitucional, es necesario mantener aún bajo control las numerosas amenazas, tales como la violencia y la falta de seguridad ciudadana, por mencionar solamente algunas, a la seguridad jurídica en la República Dominicana. En fin, haciendo un brillante metáfora del Génesis, nos recuerda que el Estado debe mantener y respetar su propia legalidad. Cuestión esta que fue retomada por otros expositores, incluyendo la licenciada Marisol Vicencio. El doctor Salvatore Castaños, de su parte, abogó porque es necesario reforzar el Estado de Derecho, promover el principio de certidumbre y real separación de los poderes y, en definitiva, mejorar el régimen o sistema de consecuencias. Finalmente, el señor Rafael Paz, como representante del sector privado, pasó un balance al estado de la seguridad jurídica en la República Dominicana que podemos concluir que fue desgraciadamente negativo. Por todo lo anterior, señoras y señores, la falta, o mejor dicho, las faltas a la institucionalidad, cuestión esencial para la seguridad jurídica, es una pendiente por la cual naciones como las nuestras en determinado momento pueden llegar a deslizarse, por lo que constituye un reto para todos, como hicieron en su momento los denominados tigres del sudeste asiático, revertir esta tendencia. A nombre de la Mesa de las Naciones de la Mancomunidad Británica en la República Dominicana, no quisiera cerrar mis palabras sin aportar una necesaria palabra de agradecimiento. En primer lugar, a los expositores, tanto el señor Yanalán Rodríguez como el licenciado Ramón Ortega, seguido por el señor Cristóbal Rodríguez, el doctor Salvatore Castaño, el señor Rafael Paz, como los diferentes panelistas y moderadores. Y muy particularmente a todos ustedes, señores participantes, señores de la prensa, que sean particularmente a estos que han permanecido hasta el final, con especial ruego de que se sirvan a difundir las conclusiones de este seminario. Igualmente a los patrocinadores de este evento, sin los cuales hubiese sido imposible realizarlo. Y finalmente a sus organizadores, comenzando por la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad, en la persona de su presidente, el incansable Fernando González Nicolás, pero igualmente a las demás instituciones que tuvieron a bien participar en la organización del mismo,
como la Cámara Británica de Comercio, la Cámara de Comercio Dominico-Canadiense, la Cámara de Comercio de Trinidad y Tobago, la Cámara de Comercio de la India, la Federación de Cámaras de Comercio, Fedocámara, y la Cámara Minero Petrolera. A todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias.